Les decía que a través de la pluma del apóstol Pablo hay dos cosas muy importantes que todo creyente tiene que saber. Primero, somos el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Corintios capítulo 6, verso 19. Y en el siguiente versículo, es decir, el 20, dice que Dios nos ha comprado por precio, el Señor Jesucristo, a precio de sangre. Él derramó su sangre en la cruz para redimir, para que fuéramos hijos de Él para siempre, para que fuéramos hijos de Dios, adoptados en su familia. Pero no solamente eso, sino que ha depositado, ha puesto en cada uno de nosotros su misma presencia, su mismo espíritu. Ya no hay un templo en Jerusalén al cual tenemos que ir varias veces al año. Ya no tenemos la obligación bíblica de subir a Jerusalén para llevar sacrificios de animales, ofrendas o diezmos con el nombre del tabernáculo, que los sacerdotes montaban y desmontaban y lo ponían en el lugar donde la nube, la presencia de Dios, se detuvo de ese templo, ¿verdad? La menorá, el candelabro de 7 brazos, el altar del sacrificio, el altar de incienso, la mesa de los... el templo portátil de Dios. Y esto significa templo, sinagoga o iglesia para ir de visita a Dios, sino que ahora Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, donde quiera que me encuentre. Eso es una bendición tremenda, porque todavía, después de 2000 años, muchos siguen llorando por la destrucción del templo de Jerusalén y piden varias veces al día, mañana, tarde y noche, durante toda su vida, para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Bueno, la Biblia nos enseña que ese templo va a ser reconstruido. También la Biblia nos enseña, lamentablemente, muchos no saben que nuevamente va a ser profanado por una figura siniestra llamada el anticristo, o llamado el hombre de pecado, como también lo llama Pablo. Sin embargo, nosotros, ya digo, no necesitamos ir a ningún lugar en particular, sea en Europa, en Asia, en América, en África, porque el Señor estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él estará conmigo cuando lo sienta y cuando no lo sienta. Él estará conmigo cuando esté sano, gozando de una salud perfecta, o cuando esté enfermo. Él estará conmigo en cualquier situación en la que me encuentre. Miren, durante el tiempo previo a hacer este devocional y ahora mismo, no paran de sonar sirenas en Israel de aviones no tripulados, es decir, de estos drones que mandan para hacer daño, de lanzar cohetes hacia población civil para hacer mucho daño. Y muchos hermanos nuestros en este momento están en los refugios. Pero tenemos el mejor refugio del mundo, que es la presencia de nuestro Dios. Sí, es obligatorio cuando suenan las alarmas salir corriendo al refugio para protegerse. Pero lo más importante en la vida es que estés metido en el Señor. Él te va a proteger, Él te va a cuidar donde quiera que te encuentres. Y ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Hemos sido comprados, lo cual quiere decir que el Señor ahora es nuestro amo. Es nuestro dueño, tiene todo el derecho de hacer con nuestras vidas lo que Él quiera, cuando quiera y donde quiera. Por eso, cuando estamos siendo probados, el Señor no tiene que pedirnos perdón o permiso para ser probados, porque nos está haciendo un favor. Está sacando la escoria, la basura que todavía queda en nuestra vida, como cuando se pone el oro al rojo vivo, al fuego, para quitarle la escoria, las impurezas, exactamente igual. El Señor hará con nosotros cada día, o de vez en cuando, nos probará para que tengamos más acercamiento a Él, para que nuestra paciencia y el fruto del Espíritu comiencen a salir por todos los poros de nuestro cuerpo. Y podamos demostrarle al mundo que no solamente decimos hemos cambiado y seguimos siendo los mismos, sino que la gente podrá ver en tu vida y en la mía esos cambios tremendos que se han producido. En algunos casos por fuera, muy visibles, y en la mayoría de los casos, cambios, transformaciones por dentro, nuestra alma, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, que el Espíritu Santo que mora, que vive ahora en nosotros, nos está cambiando y nos está perfeccionando para parecernos. Fíjense qué meta tan elevada tenemos, para parecernos cada día más y más al Señor Jesucristo. Evidentemente nos falta mucho. Evidentemente, parecerse al Señor Jesucristo parece una mesa inalcanzable, pero poco a poco, día tras día, con paciencia, con perseverancia y constancia,
El Señor está obrando en nosotros y nosotros vamos a ir creciendo y madurando y avanzando y desarrollándonos como hijos de Dios. Aprovechemos el tiempo y démosle gracias al Señor por todas las oportunidades para hablar de Él, para compartir nuestro testimonio, pero también para decirle al Señor, sigue obrando, sigue transformando mi vida. Hay que cortar muchas ramas secas, hay que seguir moldeando el barro y el Señor sabe cómo hacerlo. Por eso no te desanimes, no te derrumbes, no te quejes, sino dile, Señor, gracias porque estoy en las mejores manos del mundo, las manos del Creador del universo, las manos del Dios Todopoderoso, ese Dios que me amó tanto, que envió a su Hijo unigénito al mundo, al Señor Jesucristo, para que muriera por nosotros en una cruz, resucitara al tercer día y enviara a nuestros corazones, a nuestras vidas, su Espíritu Santo, para exhortarnos, para guiarnos, para recordarnos todo lo que Él nos enseñó durante su ministerio y tantas cosas que forman parte del ministerio, de las funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hermanos queridos, vamos a orar y poner nuestras vidas y este nuevo día en las manos del Señor. Vamos a pedir su bendición, vamos a darle gracias por todo, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, por lo que entendemos y por lo que en este momento no entendemos, pero sea como sea, ya digo, estamos en las mejores manos del mundo y Él está obrando en nuestra vida auténticos cambios que ningún psicólogo, ningún psiquiatra, nadie podrá hacer en nosotros más que solamente nuestro Dios. Señor, gracias por este nuevo día de vida. Gracias porque tú eres nuestro Dios poderoso, que has decidido redimirnos y comprarnos a precio de sangre. Tú nos has hecho hijos e hijas de Dios, miembros de tu cuerpo, de tu familia. Y nada ni nadie jamás nos podrá separar de tu mano. Que nosotros seamos agradecidos, que nosotros valoremos todo lo que hemos aprendido y recibido en este tiempo. Y te pedimos hoy humildemente, Señor, guárdanos del maligno, guárdanos de tentaciones, guárdanos de cosas que no te agradan. Y ponemos nuestra vida en tus manos. Y con acción de gracias te serviremos y te honraremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, sigamos orando. Hay muchos motivos para orar. Ayer lo decía en el mensaje que compartía con los hermanos. Hay muchos motivos para orar. Oriente Medio es un polvorín, están ocurriendo cosas tremendas, no solamente en Israel, en Irán y en otras partes del mundo. Oremos al Señor, aprovechemos el tiempo para clamar y que el Señor haga su voluntad, que guarde y proteja a todo su pueblo sobre toda la faz de la tierra, y que en este tiempo de guerras y de rumores de guerras y de tantas cosas terribles que están sucediendo, todas están escritas y profetizadas en la Biblia, la gente busque a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. El único que no nos va a fallar es nuestro Dios. Por lo tanto, no perdamos el tiempo en vanidades ni en tonterías. No invoquemos a dioses de madera, de plata, de oro, de piedra, que no sirven para nada, que no pueden caminar, ni ver, ni oír, ni hablar. Invoquemos y busquemos a ese Dios vivo y poderoso que nos ama y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Abramos los ojos, estemos pendientes, abramos la mente y el corazón, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Como dije también en el mensaje de ayer y lo vuelvo a repetir hoy, la Biblia nos anticipa los acontecimientos. Es el periódico de hoy y de mañana. De tal manera que no podemos vivir más tiempo en la ignorancia, mirando hacia otra parte, sino entendidos en los tiempos, sabiendo que el Señor Jesucristo viene pronto. Vamos a estar preparados para recibirle con orden, con obediencia y con santidad. Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Una vez más, es para mí un privilegio, un placer poder estar en directo a esta hora de la mañana con todos ustedes. Hoy nos vamos a un hermoso libro que se llama el Libro de Proverbios, que fue escrito por el sabio rey Salomón, el hijo del rey David, el instrumento que el Señor utilizó para la construcción del primer templo en Jerusalén. Este hombre reflexionó acerca de muchas cosas, los animales, las plantas, y una de las cosas que él escribió en el libro de Proverbios son estas palabras que voy a compartir con ustedes en esta mañana, que dicen así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Han conocido ustedes por casualidad alguna persona que está todo el día quejándose?
todo el día angustiado, todo el día preocupado, todo el día nervioso. Personas que se inventan enfermedades, me duele aquí, me duele allá, tendré esto, tendré aquello. Personas que se enferman a sí mismas con sus palabras y con sus actitudes. Y lo peor no es eso. Lo peor es que estas personas también enferman, entre comillas, a las personas que están a su alrededor. Llámese marido, esposa, hijos, amigos, familiares. Es terrible estar con esta actitud todo el día de quejarme, de lamentarme. Mira lo que me dijeron, mira lo que me hicieron. Es que nadie me visita, es que nadie me llama, es que no me comprenden. Es que fíjate la cara que me puso. Hay gente que es así y no saben vivir de otra manera. Todo el día quejándose, todo el día siendo tremendamente negativos. No disfrutan de la vida, no disfrutan de lo que tienen, de la familia, de los hijos, de nada. Porque son personas que le han dado lugar a la queja, a la amargura, y se enferman, se enferman. Con el paso del tiempo son personas que siempre les duele algo, y si no, se lo inventan. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, aquí encontramos una respuesta bíblica, un antídoto maravilloso, perfecto, para que nuestro cuerpo, nuestro organismo esté sano y no enfermo y siempre lleno de dolencias y de enfermedades. Y es respetar a Dios, temer a Dios, obedecer su palabra, ponerla en práctica. No ser cristianos teóricos, sino ser creyentes hacedores de la palabra. Independientemente de nuestro estado de ánimo, que no siempre va a ser el mismo, lógicamente. Un día podemos sentirnos de una manera u otra, pero es que la presencia de Dios en nosotros no depende de ti, depende de Él mismo. Él es un Dios fiel y lo que Él promete, Él lo cumple. Él no es como los políticos, o la inmensa mayoría de los políticos, que hablan muy bonito, que prometen muchas cosas cuando están en plena campaña electoral y luego se olvidan de todo lo que prometieron o incluso hacen cosas totalmente diferentes a las que prometieron. Y aquí en España nosotros tenemos muchos ejemplos de políticos que han prometido no hacer algo y después resulta que al día siguiente, una vez que ya tenían la poltrona, una vez que ya estaban en el poder, pues hacían o hicieron todo lo contrario a lo que dijeron que no iban a hacer. Medicina a nuestro cuerpo, salud para nuestros huesos, es lo que nos promete la palabra de Dios cuando ponemos la confianza y nuestra fe y nuestras vidas en las manos del Señor. Vivimos tiempos complicados, ¿eh? El mundo se ha convertido en un auténtico manicomio y además los que los gobiernan son los mismos locos. Imagínense ustedes a dónde vamos a parar. Sin embargo, en medio de este caos, en medio de este mundo que está patas arriba y todo es al revés de como nos habían enseñado o como habíamos vivido hasta hace muy poco tiempo, podemos vivir en paz. Sí, mis hermanos. Algunos dirán, no me digas. Sí, se lo digo. Podemos vivir en paz, podemos vivir tranquilos, podemos dormir con la calma y con la seguridad de que nuestro Dios está con nosotros. Y mira, y si Dios está con nosotros, como dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más me da a mí si hay un caso de corrupción por aquí o por allá? ¿Qué más nos da a nosotros lo que ocurre en el mundo si nosotros no somos de este mundo? Vivimos en el mundo, evidentemente, pero aquí estamos de paso. Aquí estamos para cumplir objetivos que Dios ya ha trazado y ha puesto de antemano delante de nosotros. Lo importante es descubrir para qué nací, para qué estoy en este mundo, por qué tuve el honor y el privilegio. Me lo pregunté muchas veces al principio. ¿Por qué te acordaste de mí? Bueno, con el paso del tiempo he descubierto que había un plan, había un propósito, había un proyecto de vida para mí y para todos y cada uno de nosotros. Tú no estás en este mundo por casualidad. Tú no naciste por casualidad, otros podían haber nacido, pero sin embargo naciste tú, viniste a este mundo y estás aquí. Y te guste o no, el Señor cuenta contigo. Tal vez, no lo sé, las circunstancias son múltiples y variadas, pero la realidad es la misma. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Temer a Dios no significa que se ha perdido el respeto a la autoridad, se ha perdido el respeto a los padres y sobre todo se ha perdido el respeto y, como dice la Biblia, el temor a Dios.
que dicho sea de paso, el temor a Dios, el respetar a Dios y su palabra es el principio. Respeta sus mandamientos y los cumple y los obedece. Es una persona sabia, es una persona prudente, es una persona que puede dormir tranquilo. Sus necesidades espirituales y materiales están cubiertas por el Señor. No tienes que estar todo el santo día quejándote o preocupado, porque así viven los gentiles, como dice la Biblia. Así viven los inconversos. Vivo, poderoso. Estamos tranquilos, sabemos que pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, Él está conmigo, Él es mi pastor, Él es mi Padre Celestial, Él me conoce y Él nunca me va a abandonar. Yo espero que en este día, que el Señor nos está dando a todos como regalo, lo aprovechemos al máximo. Huye de las tentaciones, hay tentaciones que tú las estás preparando para que te vengan en cualquier momento. Huye de ambientes contaminados, rodéate de gente sana que te aporte, que te bendiga y no que vengan a hacerte daño espiritualmente hablando. Tienes que ser selectivo, tienes que ser sabio en ese aspecto. Y sobre todas las cosas, cuando leas la Biblia, cuando leas la palabra de Dios, dile al Señor, dame fuerzas para poder ponerla en práctica. Porque eso es lo que va a traer grandes resultados a tu vida. El poner en práctica la palabra de Dios. El no ser un cristiano teórico, lleno de muy buenas intenciones, de muy buenos planes y proyectos, pero que a la hora de la verdad no se materializan. Entonces, hoy vamos a pedirle juntos al Señor, por supuesto, que Él nos guarde de todo peligro, de todo mal, que nos acompañe, pero sobre todo guarda tu boca, guarda tus ojos, guarda tus oídos. Cuidado con cómo te expresas, que a lo mejor tu estado de ánimo no es el óptimo, pero bueno, lo que tienes que hacer es hablar bíblicamente. El Señor está conmigo, Él me va a ayudar, el Señor ha salvado mi alma, su Espíritu Santo mora en mi corazón, soy más que vencedor, y le vas a hacer un gran favor a tu fe, que sobrepasa todo entendimiento humano. La paz de Cristo estará contigo siempre a donde quiera que vayas. Así que, ¿qué te parece si oramos? Pedimos, Señor, ayúdame a ser un cristiano maduro, a poder dar un buen testimonio a mis amigos, familiares, compañeros de trabajo, y que este día sea un día lleno de grandes victorias y de grandes bendiciones. Gracias, Padre, por este nuevo día de vida que me das. Gracias por tu palabra que me alienta, me fortalece, me anima, me ayuda a seguir adelante. Guárdame, Señor, de todo peligro y de todo mal. Y al mismo tiempo te pedimos, Señor, que no te conocen, que no te tienen. En el nombre de Jesús, pongo mi vida hoy en tus manos. Confío plenamente en ti y sé que todo saldrá bien, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, un gran saludo para todos ustedes. Recuerden orar por nuestro hermano Anderson y por nuestro hermano Alberto. Son pastores de nuestro ministerio Centro Evangélico Vida Nueva. Ellos han estado visitando a los hermanos en Perú. Me han dicho que ha sido un tiempo maravilloso. Hemos visto algunos vídeos y algunos en Colombia, llevando a cabo una serie de cultos especiales, visitando a la cantidad de hermanos que tenemos allí, unas congregaciones hermosas, preciosas. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que cuando regresen traigan muy, muy buenas noticias. Orar por nuestros hermanos de Israel, por los hermanos que están en Irán, y que Dios ponga su mano y tenga misericordia de este tiempo tan complicado y tan difícil que se está en cumplimiento de muchas profecías, que si el hombre hubiera obedecido y hubiera tenido más respeto y temor a Dios, pues muchas cosas se podían haber evitado. Pero lamentablemente el hombre es rebelde, el hombre es orgulloso y cree que es sabio en su propia opinión, cuando la Biblia dice no seas sabio en tu propia opinión. Nuestras opiniones son una cosa, pero la opinión de Dios aquí es la que cuenta y la que vale. Muy buenos días a todos mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a una carta muy hermosa que Pablo la escribió desde la cárcel cuando estaba preso en Roma. Concretamente la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, los versículos 6 y 7, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
El apóstol Pablo, si algo le dedicó tiempo, fue al hecho de ver que cada persona que nacía de nuevo, cada persona que recibía a Jesucristo como el Mesías, que se convertía de corazón, se arrepentía genuinamente delante de Dios, creciera y madurara a la imagen de Cristo. Él peleó durante toda su vida, en el buen sentido de la palabra, para que todas las iglesias, todos los obreros, los pastores, las iglesias que él había levantado con la ayuda del Señor, se convirtieran en iglesias poderosas, espiritualmente hablando. Que nada ni nadie se interpusiera en el crecimiento y en el desarrollo espiritual de los creyentes. Tuvo que pelear a veces contra falsas doctrinas, falsos obreros, y muchas cosas que se metían en la vida de las iglesias y de los creyentes que querían, por decirlo de alguna manera, estorbar, frenar, impedir el desarrollo y el crecimiento espiritual de los creyentes de aquella época. Hoy en día, nosotros también nos enfrentamos con una serie de enemigos espirituales, enemigos que intentan desplazar a Cristo de nuestros corazones, enemigos que no quieren bajo ningún concepto vernos bien y estables y firmes y arraigados en Cristo Jesús. Los consejos que nos da la palabra de Dios a través de Pablo, de Pedro, de Santiago y de otros discípulos de Cristo son muy interesantes y hay que tenerlos muy en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos es que si quieres crecer, tienes que tener una buena base, un buen fundamento. Y el fundamento tiene nombre, y el nombre es Jesucristo. No edifiques sobre emociones, sobre sentimientos, sobre el materialismo, sobre ideas personales, sino el fundamento sólido que le va a dar estabilidad a tu vida es, sin lugar a dudas, la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es bueno leerla cada día. Por eso es bueno memorizarla, reflexionar, meditar en ella, para que así descubras el corazón de Dios y sepas qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios aborrece. Para que de esa manera, cuando tomes alguna decisión, la tomes acertadamente y no aprendas a base de errores, de equivocaciones, sino más bien todo lo contrario. Tenemos que echar profundas raíces en Cristo, y eso lleva tiempo. Cuando plantas un árbol, tienes que cuidarlo, abonarlo, regarlo, podarlo, y en algún momento dará su fruto. El Señor ha comenzado a hacer una obra en tu vida realmente maravillosa. No tienes por qué tenerle miedo a nada ni a nadie. Tienes pruebas, tentaciones, presiones, tal vez te sientes solo, incomprendido. Todo eso forma parte del crecimiento espiritual. Todos los creyentes, hables con cualquiera que quieras, te dirán exactamente lo mismo. Han tenido pruebas en la familia, pruebas en lo económico, pruebas tal vez con la salud, pero todo eso te va a fortalecer. Todo eso es para sacar a la luz todos los puntos débiles de tu vida, para que te acerques al Señor y puedas vivir una vida cristiana plena, fortalecida y victoriosa en el Señor. Sin pruebas no hay crecimiento. Sin dolor no nacen los hijos. La Biblia nos enseña que cuando vienen los dolores de parto, la mujer ya sabe que esa criatura que lleva dentro está a punto de nacer, y es tan grande el gozo, es tan grande la alegría que trae ese niño, esa niña, que pronto se olvidan los dolores y comienzas a disfrutar de ese niño con sus gracias, sus primeros pasitos, sus primeras palabras, que si se parece a este, que si se parece al otro. Hermanos queridos, Cristo está dentro de ti. Él mora dentro de tu corazón. Tú lo invitaste, tú lo recibiste. Por lo tanto, Él se está desarrollando, si me permites esta expresión. Él está creciendo en ti, está formando esa imagen deteriorada que el pecado lamentablemente ha deformado de una manera terrible. Palabras, pensamientos, acciones, un estilo de vida totalmente contrario a la voluntad de Dios. Pero estás en el buen camino. Si has recibido a Cristo, y tienes que estar seguro de eso, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, la obra nada ni nadie la va a detener, solamente tú. Por eso no tienes que perder el tiempo en vanidades, en cosas que no edifican, sino buscar todo aquello que te ayude a crecer, a aprender, a madurar. Si tienes que preguntar, pregunta a las personas indicadas. ¿Te acuerdas cuando salieron del templo hace 2000 años los discípulos y comenzaron a enseñarle al Señor Jesucristo los edificios del templo? El Señor les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquella palabra les impactó de tal manera que cuando cruzaron el torrente del Cedrón
y se encontraban en el huerto de Getsemaní 4 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Aparte le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuándo? Dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y la respuesta del Señor la tenemos en Mateo capítulo 24, un capítulo extraordinario que nos hubiéramos perdido si ellos no hubieran preguntado al Maestro: Señor, indícanos, ¿cuándo? Indícanos qué señales habrán de tu venida y, ya digo, del fin del siglo. Por eso es muy importante preguntar, recurrir a la palabra de Dios. Lo que no encuentras en Mateo, lo encuentras en Lucas. La respuesta que no encuentras en Lucas probablemente esté en Romanos, o en Colosenses, o en Filipenses. La Biblia es un gran compendio, una colección inmensa, enorme, maravillosa de libros. La Biblia se interpreta a sí misma. Por eso es muy importante que te metas en sus páginas, que las lees, conozcas sus personajes, cómo Dios trató y habló con Abraham, con Moisés, con David, cómo probó a José en la cárcel allí en Egipto, y tantas cosas interesantes que nos van a venir muy bien para nuestro crecimiento espiritual. Dios quiere que te conviertas, con el paso del tiempo, en una persona madura, no en un niño fluctuante, malcriado, que cualquier cosa lo tumba, cualquier crítica lo desanima. El Señor quiere que tengas profundas raíces en Él, en su palabra, para que cuando soplen los vientos, cuando vengan las pruebas, las luchas y las dificultades, tú puedas mantenerte firme, y no solamente tú, sino poder ayudar a otras personas que tal vez están creciendo y dando los primeros pasos como los que tú diste o estás dando en este momento. Mi querido hermano y amigo, hoy tienes una nueva oportunidad. Hoy Dios te regala un día nuevo para que a través de él glorifiques al Señor, puedas aprovechar cualquier oportunidad que se te presente para dar testimonio de él, pero sobre todo invierte tiempo en tu crecimiento espiritual, en tener una genuina y profunda y diaria comunión con el Señor. Y eso te va a dar firmeza, eso te va a dar estabilidad. Y la gente va a comenzar a notar que algo extraño ha pasado en tu vida, y te lo van a preguntar. Créeme que se van a acercar amigos, compañeros de trabajo, padres, madres, primos, sobrinos. ¿Dónde estás yendo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? Y entonces abre la boca. Es tiempo de abrir la boca y no callar. Estamos viviendo tiempos muy interesantes, de cumplimiento de palabras proféticas extraordinarias, y estamos viendo cómo estamos en la verdad, y cómo la verdad nos ha hecho libres, y cómo la verdad se está viendo cada día. Y los medios de comunicación, sin darse cuenta, colaboran con la extensión de esas noticias que nosotros sabemos que iban a ocurrir tarde o temprano, porque como asiduos lectores de la palabra de Dios, sabemos perfectamente que la Biblia se cumple, que la palabra de Dios es verdad. Te animo a que ahí donde estás, oremos al Señor, pongamos nuestra vida en sus manos y le pidamos a Él su bendición para que hoy tengamos todos un día lleno de grandes bendiciones y de victorias en el nombre del Señor. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por este privilegio de ser tus hijos. Gracias porque tú has hecho una obra y sigues continuando haciendo esa obra en nosotros de una forma maravillosa. Señor, queremos crecer, te pedimos, Señor, queremos madurar, queremos crecer, queremos, Señor, conocerte cada día mejor. Guárdanos en este día de todo peligro y de todo mal, y danos un día victorioso y lleno de bendiciones. Ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Lean la palabra, oren, pregunten lo que tengan que preguntar, pero sobre todas las cosas, no dejes que nada ni nadie se interponga en tu comunión con el Señor. Es lo más hermoso, lo más valioso que tienes, más valioso que tu coche, que tu casa, que todo tu patrimonio, es la presencia del Señor. Sin eso, todo lo que tienes no sirve absolutamente para nada. Recuerda que las cosas son para usarlas y la gente es para amarla. Estamos viendo todo lo contrario, que la gente usa a las personas y aman lo que tienen, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es amar a la gente, servir a la gente y utilizar las cosas como instrumentos para poder ayudar y bendecir a otros. Que tengan un buen día, lleno de la paz y de la bendición del Señor. Y recuerden, el Señor está contigo como poderoso. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Como cada día le doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al salmo más extenso de la Biblia, concretamente al Salmo 119. El versículo 114 nos dice lo siguiente, la palabra del Señor. Mi escondedero
y mi refugio eres tú. En tu palabra he esperado. Voy a volver a leer este versículo que es precioso, cargado de grandes y profundas verdades para cada uno de nosotros. El salmista decía, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos pequeños y jugábamos a algo que llamábamos el escondite? Consistía en que una persona, de cara a la pared con sus ojos cerrados, comenzaba a contar y todos teníamos que salir corriendo a escondernos en un sitio y que no nos descubrieran. Todos seguramente recuerdan esos juegos cuando éramos niños. Hoy en día el hombre intenta tener una seguridad, un escondedero, un lugar donde pueda sentirse cómodo, a gusto y seguro. Y ese lugar fuera de Dios, créanme, no existe. Acabamos de hablar con unos hermanos que viven en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, y están cada día yendo a un refugio subterráneo que está aproximadamente a unos 150 metros de su hogar, para poder esconderse de los misiles que están mandando constantemente desde Irán. Miles, millones de personas en Israel están en esos refugios subterráneos para protegerse de esos misiles, de esos ataques que están recibiendo prácticamente a diario cada cierto tiempo. Sea como sea, el mejor refugio del mundo, el mejor escondedero es nuestro Dios. Él es el único que nos puede dar verdadera seguridad y protección. Y tener además paz en medio de la tormenta, en medio de cualquier circunstancia, por muy adversa que sea. La vida se ha puesto muy cuesta arriba. Hay creyentes que están perdiendo la vida. Hace unos días llegaba a nuestros oídos la noticia de que más de 200 hermanos nuestros en la fe murieron por su fe en el Señor, quemados vivos en Nigeria. Nadie habla de esto. Prácticamente los medios de comunicación no tocan estos temas de tragedias en otras naciones. Están como centrados solamente en el mismo lugar y se olvidan de que hay muchos creyentes y muchas personas en muchísimos lugares del mundo, muy cerca de nosotros, tal vez más cerca de nosotros de lo que nos podemos imaginar o creer, que están perdiendo la vida, y perdiendo la vida no por causas políticas o por ser, digamos, personas revolucionarias o desobedientes, antisistemas, sino personas amantes de Dios, creyentes en Dios y en su palabra. Por eso en estos tiempos peligrosos, difíciles y locos, en los cuales nos ha tocado vivir a nosotros como creyentes, tenemos que aprender la lección, y cuanto antes la aprendamos, mejor para todos, que nuestro escondedero y nuestro escudo, como decía el salmista, eres tú, Señor. Y en tu palabra he confiado. ¿Por qué menciona la palabra como un punto de referencia? Porque en la palabra de Dios encontramos las promesas que Dios ha dado al hombre para que creamos y confiemos en ellas. ¿Cuántas veces he dicho que, por ejemplo, en campaña política, la mayoría de los políticos prometen de todo, luego se olvidan de lo que prometieron o incluso hacen todo lo contrario a lo que habían prometido? Decían que no iban a hacer esto y luego resulta que lo hacen. Y ya estamos cansados, ya estamos hartos de ver promesas y promesas hermosas y lindas palabras. Incluso algunos salen a la palestra a pedir perdón, pero siguen exactamente igual. Nadie dimite, nadie reconoce sus errores, nadie admite que lo está haciendo mal y le quiere dar la oportunidad a otros, sino que cuando llegan al poder, ahí se acomodan y no hay quien los eche de ahí. Las promesas de nuestro Dios, dice el apóstol Pablo en una de sus muchas epístolas, son todas sí y amén en Cristo Jesús. Lo cual quiere decir que el Señor lo que promete lo cumple. Él no promete estar con nosotros y luego nos abandona. Él no promete ayudarnos y luego nos desampara. No, no, no. Todo lo que el Señor promete en su palabra lo cumple, y lo hemos visto en nuestra vida en multitud de ocasiones. Como el Señor nos ha prometido bendecirnos, guiarnos, pastorearnos, fortalecernos, y lo vivimos casi a diario. Y vemos que nuestro Dios, si algo lo caracteriza, aparte de su infinita misericordia y de su amor y de su gracia, es que es un Dios fiel. No se olvida de lo que ha prometido, sino más bien todo lo contrario. Somos nosotros los que tal vez nos olvidamos de lo que Él nos ha prometido.
Y tenemos que recordar cada día las promesas del Señor. Y aquí hay una declaración tremenda por parte del autor de este salmo, el 119, que probablemente fue el mismísimo rey David. Él fue un hombre muy perseguido, odiado por el rey Saúl. Tuvo que huir durante años de un lugar a otro para salvar su vida. Pero él pudo dar testimonio de que el Señor lo cuidó. El Dios en el cual él confiaba y creía y quería servir con todo su corazón, lo había guiado en aquellos desiertos, en aquellas cuevas, en aquellos parajes solitarios. Él siempre vio la mano protectora de su Dios. Y el Dios de David es nuestro Dios. Él no ha cambiado. Somos nosotros los seres humanos los que cambiamos. Las modas cambian, van y vienen. Sin embargo, nuestro Dios es inmutable. Nada lo cambia, nada lo inmuta. Él es un Dios de calidad. Él es un Dios que protege. Él es un Dios que sana, que bendice, que libera. Y es un Dios que hoy en día sigue haciendo milagros, señales y prodigios. Lamentablemente hay algunos sectores cristianos que ya dudan o incluso hablan de que ya no existen milagros. Que no existen milagros. Es un milagro estar hoy vivo. Es un milagro, queridos hermanos y amigos, que hasta aquí hayamos llegado con la bendición, el favor y el respaldo de Dios. La vida en sí misma es un milagro. Y nuestro Dios cada día suple nuestras necesidades, guarda nuestros pasos, incluso nos ayuda a superar obstáculos que sin su ayuda sería prácticamente imposible. Israel, a pesar de que está lejos de Dios y le dio la espalda al Mesías hace mucho tiempo, vive en un milagro constante y permanente. Si no fuera por la mano protectora de Dios, ese pueblo ya no existiría hace miles de años. Sin embargo, vemos que la fidelidad de Dios, los pactos de Dios se cumplen. Y por ejemplo, Israel no es un país como otro cualquiera. Sí, hay inconversos, hay maldad, hay rebeldía, pero no es un país normal y corriente. Usted puede hablar mal de cualquier país, por ejemplo, del mundo, de un país de África, de Europa, y no le va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios, la palabra que predicamos los pastores desde los púlpitos, dice que si maldecimos a Israel, seremos maldecidos. Y si lo bendecimos, seremos bendecidos. Por lo tanto, ese disparate que algunos enseñan y predican de que, bueno, no pasa nada. Sí pasa, querido hermano. Hoy que no lo hemos visto a lo largo de la historia. Es mejor estar callado y no dejarnos guiar por la ignorancia que guiarnos por mensajes populistas que le gusta oír a la gente, pero que pueden traer consecuencias tanto a corto como a largo plazo. Y da igual si usted acepta o no acepta, o cree o no cree lo que estoy diciendo. Los principios, las leyes espirituales son tan reales como las leyes físicas. Alguien puede decir, bueno, si yo me subo a lo alto de un edificio y me tiro abajo, yo no creo que me va a pasar nada. Usted puede decir lo que quiera, pero sí le va a pasar algo. Lo más seguro es que incluso hasta pueda perder la vida. Usted puede decir, yo no creo en esa promesa, yo no creo en esas consecuencias de haberme rebelado contra el Señor o de haber desobedecido su palabra. Usted puede decir lo que quiera. Y además, si encima eres pastor, pues imagínate tú, tienes todo el púlpito y el micrófono para ti horas y horas. Pero mi querido hermano y amigo, ¿no será mejor a veces decirle, Señor, dame sabiduría? No entiendo este tema. Yo siempre he dicho que es mejor no hablar de un tema que se desconoce. Si hablemos de lo que hemos experimentado. Ese es el sermón que más fuerza le va a dar y más credibilidad a tu vida y a tu ministerio. Y aquí hay una realidad. Hoy estamos viviendo tiempos muy duros, tiempos muy difíciles. Tal vez aquí en nuestro país, donde tú te encuentras, o yo en este momento en España, no hay persecución. Pero en este momento hay mucha persecución contra hermanos nuestros que están pagando un altísimo precio y entregando su vida por creer en el Señor Jesucristo. Bueno, pues a todos ellos y a todos y cada uno de nosotros tenemos que recordarnos cada día que Él, nuestro Dios, es nuestro escondedero, nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tenemos que darle temor al miedo, a la angustia, a los nervios, a la ansiedad, porque todo eso es sinónimo de que no hemos terminado de asimilar, de interiorizar las verdades y las promesas preciosas y poderosas de nuestro gran Dios. Yo les invito en este momento, como siempre hacemos al finalizar los devocionales, a orar juntos al Señor. Si usted va conduciendo, lógicamente no cierre sus ojos, pero si usted está tranquilo ahí en su casa o en cualquier lugar y quiere juntamente conmigo cerrar sus ojos, concentrarse en el Señor y pedir su bendición, hágalo ahora conmigo para pedirle al Señor que hoy tengamos nuevamente un día lleno de victoria y de bendición en el nombre del Señor.
Señor, gracias porque lo que hemos leído lo creemos. Tú eres nuestro escondedero. Tú eres nuestra seguridad en la vida. No hay nada que nos dé más seguridad y confianza que tú, Señor. Gracias porque hasta aquí hemos llegado y hasta aquí tú nos has bendecido y nos has ayudado. Oramos en este momento por toda esta situación en Oriente Medio, donde hay muchos, muchos hermanos nuestros, no solamente en Israel, también en Irán y en otros países, que creen en ti, que confían en ti, que están agarrados a tus promesas y a tu palabra. Señor, guárdanos de todo peligro y de todo mal. Abre también nuestra boca para que no tengamos miedo de denunciar el pecado y de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, por tu amor. Guárdanos en este día, Señor, y sigue usando nuestra vida y protégenos, Señor. En ti confiamos y en ti ponemos nuestra vida y confianza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, que Dios les bendiga. Dios mediante, mañana nos volveremos a encontrar en el siguiente devocional. Recuerden que nosotros todos los días jueves y domingos, en directo a través de nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, retransmitimos nuestras reuniones desde las Islas Canarias en directo. Si usted todavía no las ha visto, pues lo que tiene que hacer es suscribirse ahora mismo a nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, darle a esa campanita y usted recibirá una notificación cada vez que estemos emitiendo en directo. Mantengámonos unidos, apoyándonos en oración los unos a los otros. Vivimos, ya digo, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero vamos a cubrirnos con oración, ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros y seguiremos adelante tratando de entender, de discernir estos tiempos, estas señales, y sabemos que Cristo viene muy pronto. No perdamos el tiempo en vanidades, en cosas que no edifican. Vamos a seguir adelante sin quitar nuestra mirada y nuestra confianza de nuestro Dios.
días, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Espero que todos se encuentren bien y ya preparados para recibir la porción bíblica de hoy, que va a estar basada en el libro de Hebreos, concretamente el capítulo 4, el versículo 12. La palabra del Señor hoy nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Siempre he creído que si el hombre viviera conforme a la palabra de Dios, el mundo sería un auténtico paraíso. Lamentablemente, encontramos cada día noticias terribles de personas que se insultan, que se matan los unos a los otros, se humillan, se pelean, políticos corruptos, guerras y tantas cosas horribles que podríamos enumerar en esta mañana. Sin embargo, la palabra de Dios, que es un libro que no está caducado, sino más bien todo lo contrario, nos enseña a vivir en paz, en armonía, los unos con los otros. Independientemente del país, independientemente de nuestro estilo de vida, la palabra de Dios nos enseña a amarnos, a respetarnos, a perdonarnos, a aceptarnos los unos a los otros, a pesar de que puedan haber, sin lugar a dudas, diferencias, pero la palabra de Dios debería ser el fundamento, la base, sobre la cual no solamente edificamos nuestra fe, nuestras creencias, nuestras doctrinas, sino también nuestro estilo de vida. Si viviéramos leyendo y aplicando e interiorizando cada día los principios de la palabra de Dios, las familias, las iglesias, los países, todo el mundo, sería realmente una bendición, una maravilla poder vivir los unos con los otros. Lamentablemente el hombre le ha dado las espaldas a Dios y las consecuencias las estamos viendo todos los días. Algunos pueden pensar que lo que la palabra de Dios enseña para el hombre de hoy ya no tiene ningún sentido, porque los tiempos han cambiado. Y es verdad, los tiempos han cambiado, pero ¿saben qué? El corazón del hombre sigue igual o peor. Siempre, en todas las épocas, en todas las edades, han habido envidias, celos, rivalidades, peleas y discusiones. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios enseñó sigue teniendo pleno vigor en el día de hoy. Además, la palabra de Dios va a responder a tus dudas, a tus interrogantes, a tus preguntas. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios te va a guiar para tomar sabias decisiones y no ser guiado por impulsos, por emociones, por sentimientos. Y además algo muy importante que he visto que ha ayudado muchísimo a las personas. Cuando comienzas a leer, cuando comienzas a estudiar la palabra de Dios, puedes comprobar si lo que has creído, lo que has practicado, tus creencias, tu teología, tus tradiciones, son del agrado de Dios. Porque muchas veces la gente hace cosas, pero no sabe ni siquiera en el fondo por qué las está haciendo. Tus creencias, tus tradiciones son del agrado de Dios. ¿Te están acercando a Dios o tal vez te están apartando del Señor? ¿Son del agrado de Dios las decisiones que tomas o te están apartando cada vez más y más de Él y de su palabra? La palabra de Dios, hemos leído, es viva y es eficaz, no caduca. Sigue siendo un manual práctico, maravilloso de instrucciones para ayudarnos hoy en día a nosotros los creyentes a agradar a Dios, a saber cómo vivir, cómo responder, cómo adaptarnos a las circunstancias, cómo marcar una diferencia y no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, sino tener profundas raíces y saber lo que Dios espera de mí y lo que Dios abomina, lo que Dios permite y lo que Dios prohíbe. Y siempre cuando leemos la palabra de Dios, tu espíritu, tu alma se va a sentir tan bien porque estás leyendo palabra viva. Es Dios mismo hablando a tu corazón, a tu alma. Y no hay mayor privilegio que saber que mi Dios me está hablando. Ya no tendrás que dejarte llevar por tus impulsos, por tus emociones, sino que podrás caminar con paso firme, sabiendo que estás haciendo o no la voluntad de Dios. ¿Por qué no te propones seriamente cada día leer una porción de la Biblia? Alguien dijo en cierta ocasión que si leyéramos tan solo 4 capítulos por día, en menos de un año la habríamos leído completamente toda, desde el principio del Génesis hasta el amén
del libro del Apocalipsis. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesucristo, pero su palabra siempre permanecerá. Por lo tanto, es muy importante que todos y cada uno de nosotros dediquemos tiempo a la lectura de la palabra de Dios para que sepamos en todo momento cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir, para que así no cometamos errores que después nos pueden traer, tanto a corto como a largo plazo, terribles consecuencias. Yo te invito a que cada día, nada más levantarte, y en cuanto tengas tiempo, comiences a leer la palabra de Dios. Si nunca la has leído, comienza a leerla, por ejemplo, por los Evangelios, por el Nuevo Testamento. Si llevas ya tiempo leyendo la palabra de Dios, te animo a que busques un tema y comiences a buscar los versículos, los capítulos, los libros que hablan, por ejemplo, de ese tema. O puedes, por ejemplo, estudiar el maravilloso y extraordinario tema de las profecías bíblicas. Pero claro, ahí vas a tener seguramente que necesitar ayuda, porque hay muchas profecías que ya se han cumplido y hay otras que se están cumpliendo y otras que todavía no se han cumplido. Puedes estudiar personajes extraordinarios como David, Moisés, Salomón y tantos otros, a través de los cuales podemos aprender muchísimas lecciones espirituales para nuestra vida. Podemos aprender de sus errores y también de sus defectos, para no caer en los mismos pecados, en los mismos errores que ellos cometieron. Sea como sea, la misma palabra de Dios te va a traer esa vida, ese gozo, esa alegría que tu alma necesita cada día para poder vivir una vida cristiana victoriosa y del agrado de nuestro Dios. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que cuando leamos su palabra nos hable directamente al corazón? Y si el Señor te indica a través de su palabra que estás haciendo algo mal, lo más sabio es que corrijas el rumbo y no sigas cometiendo el mismo error, el mismo pecado, para que de esa manera puedas vivir en la libertad, en el gozo que el Señor nos da a nosotros, sus hijos, los que hemos creído en Él, los que hemos depositado nuestra confianza en Él y los que podemos fiarnos 100% de nuestro Dios, sabiendo que lo que Él ha prometido lo va a cumplir y que todo va a salir bien si ponemos nuestra fe y nuestra vida en las manos de nuestro buen Dios. Oramos, mis queridos hermanos, ahí donde usted está, si quiere unirse a mí, oramos en esta mañana presentando nuestras vidas al Señor y dele hoy especialmente gracias al Señor por su palabra. Esa palabra poderosa, esa palabra que ha roto ataduras, esa palabra que ha traído libertad y alegría a nuestras vidas. Y gracias a esa palabra, las escamas de nuestros ojos se cayeron y hoy podemos vivir en paz. En medio de este mundo loco y enfermo, podemos vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, la paz de Cristo, que guardará nuestros corazones y pensamientos siempre. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, viva, eficaz, poderosa, maravillosa, que no caduca, sino todo lo contrario. Cada día nos habla, nos bendice, nos inspira, nos motiva, nos exhorta, para que a través de ella sepamos cómo hacer las cosas decentemente y con orden. Gracias por tu palabra, que la podemos tener en nuestro propio idioma para conocerla, Señor, y descubrir las maravillas que tú tienes para nosotros. Ponemos nuestra vida en tus manos y te damos gracias por todo y oramos para que guardes a tu pueblo en toda la faz de la tierra y que todos los hombres te miren e invoquen tu nombre para que sean salvos y puedan tener tu paz en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, les mando un saludo a todos ustedes. Que tengan ustedes un precioso y bendecido feliz fin de semana. Recuerden que desde el Centro Evangélico Vida Nueva en las Islas Canarias emitimos los días jueves y los días domingo el culto en directo para que todos ustedes puedan disfrutar de la palabra de Dios desde sus hogares o donde quiera que se encuentre. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube, que se llama Centro Evangélico Vida Nueva. No hay ningún canal oficial con mi nombre o con cualquier otro nombre. El único que tenemos se llama Centro Evangélico Vida Nueva. Usted se suscribe, activa la pequeña campanita que aparece y entonces usted, cuando estemos emitiendo en tiempo real, usted podrá disfrutar de las alabanzas, de las lecturas, de los testimonios, de la predicación de la palabra, que siempre va a traer muchos beneficios espirituales para nuestras vidas. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Les mando un gran saludo desde la hermosa ciudad de Zaragoza, aquí en España, donde me encuentro en este día. Bendiciones, nos veremos en el próximo devocional y hasta entonces que Dios nos guarde y nos bendiga a todos.
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro nuevo devocional. Desde este hermoso paraje aquí en los Pirineos, entre Francia y Aragón, España, quiero compartir con ustedes el texto de San Juan, capítulo 15, el versículo 5. Un versículo muy conocido, pero muy hermoso, del cual hablaremos hoy. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mis queridos hermanos, hay varias ocasiones en el Evangelio según San Juan, en el que el Señor Jesucristo se compara con algo. En esta ocasión con una vid y a nosotros con los pámpanos. En otra ocasión dice que Él es la puerta. En otro pasaje bíblico dice que Él es el buen pastor. Y así podremos encontrar 7 expresiones diferentes con la palabra o con las palabras yo soy, para que conozcamos realmente qué es lo que Él quiere y puede hacer en nuestras vidas. En esta ocasión nos habla de una planta muy conocida en toda la zona mediterránea. Nos habla acerca de la vid verdadera, la vid que da fruto, que alegra porque de ella se extrae el vino. Y con el vino también recordamos de vez en cuando la muerte, la resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando celebramos lo que llamamos la Santa Cena o la comunión. Ahora bien, si usted corta el pámpano de la vid, automáticamente queda sin vida, porque no es el pámpano el que le da la vida a la vid, sino al revés, es la vid la que le da, digamos, la vida al pámpano. Nosotros exactamente igual que el Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, tenemos vida porque estamos conectados a Él. Él es el que nos dio a nosotros vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si nos separamos del Señor, no podemos obtener absolutamente nada. Volveríamos otra vez a la muerte, a la ignorancia, a la ceguera espiritual. Sin embargo, hoy podemos decir que tenemos vida y vida en abundancia porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Nosotros creímos en su sacrificio, lo recibimos, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal y automáticamente su vida vino a formar parte de nuestra vida. Y ahora las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Podemos caminar en victoria, tener la paz de Cristo permanentemente en nuestros corazones. Podemos tener no solamente su presencia y su paz, sino además el favor de Dios. Todas las bendiciones de Dios están a nuestro alcance. Por eso podemos vivir vidas cristianas victoriosas y poderosas, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. No solamente vida eterna, calidad de vida. No sé cómo es tu vida, valga la redundancia. No sé si estás viviendo en victoria, en derrota, si estás pasando un buen momento o un momento muy difícil y delicado en tu vida. Pero sea como sea, te invito a que hoy abras tu corazón para que Cristo venga a morar a ti. Pídele perdón por todos y cada uno de tus pecados, y Él traerá una renovación espiritual, una vida nueva sin precedentes. Dejarás a un lado depresiones, amarguras, quejas, nerviosismo, estrés, y podrás vivir tranquilo y confiado todos los días de tu vida, porque el Rey de Reyes y el Señor de los Señores ahora es tu Señor y tu Salvador, tu compañero de viaje permanente. El Señor Jesucristo dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. ¿Quiere usted en el día de hoy poner su vida en las manos del Señor? ¿Quiere usted hoy nacer de nuevo y experimentar el gozo de la salvación? Hoy es el día aceptable. Ahora tienes la oportunidad de entregarle tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo. Deja que Él te sorprenda. Deja que Él entre en tu corazón y ponga toda tu vida en orden. Y así podrás también bendecir a otras personas, amigos, conocidos, parientes, vecinos, y así podrás ser un canal de bendición y no estar todo el día quejándote y lamentándote y buscando algo que llene el vacío profundo de tu corazón. Deja que el Señor te sorprenda, deja que hoy el Señor venga a tu vida y te cambie radicalmente. No tienes nada que perder, pero muchísimo, créeme, que ganar. ¿Qué te parece si juntos oramos al Señor? Y ya digo, desde este hermoso paraje, aquí en los Pirineos, entre España y Francia, oramos al Señor y le pedimos a Él que nos bendiga, que nos guarde, que nos ayude a seguir adelante con su bendición.
Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres la fuente de la vida. Y gracias a ti podemos hoy estar en pie y decirte gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. Guárdame de todo peligro y de todo mal y dame un día lleno de victorias y de bendiciones. Quiero conocerte, quiero servirte, quiero esforzarme cada día más y más para ser un instrumento útil y poderoso en tus manos. Pongo todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, gracias por acompañarnos cada día en este devocional. Nos encontraremos mañana, Dios mediante, en el próximo devocional. Hasta entonces, que Dios les bendiga y que la paz del Señor nos acompañe en todo momento. Mis queridos hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga ricamente. Hoy nos vamos al libro de Isaías, capítulo 12, versículo 2. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor. Mi canción es Dios, quien ha sido salvación para mí. ¿Saben el privilegio tan grande de poder levantarse temprano a la mañana o en cualquier hora del día y saber que soy salvo? Saber que Dios es mi Dios, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, mi pastor, todo. Lamentablemente hay millones y millones de personas en este momento en este planeta Tierra que no tienen el privilegio como nosotros lo tenemos de poder decir: Dios mío, tú eres mi fortaleza, tú eres mi salvación. Ser salvos, tener a Dios en el alma, en el corazón, en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, es todo un privilegio. Es una bendición que no tenemos palabras para poder expresar lo agradecidos que estamos con nuestro Dios por el hecho de saber que Él está conmigo. Sabemos que en este momento, por ejemplo, en Oriente Medio, se está pasando momentos muy complicados, muy difíciles. Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra. Nos levantábamos en esta mañana leyendo las noticias de que ya iba a entrar en vigor un alto al fuego. Bueno, pues ahora mismo están todavía en Israel recibiendo misiles que mandan desde Irán para hacer daño. No a zonas, digamos, militares, sino a zonas civiles, donde hay mujeres, niños, ancianos, familias enteras que pueden perder la vida. Hermanos, el mundo se ha vuelto loco. Pero por otra parte también tengo que decirles que nada ocurre por casualidad. Todo lo que está ocurriendo está escrito, está profetizado hace miles de años en la palabra del Señor. Como dice la Biblia, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No, mi hermano, todo lo que está ocurriendo está escrito. Simplemente es cuestión de aceptar la realidad, de estar preparados, de no bajar la guardia, de mirar solamente al Señor, porque dice la Biblia también: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra fe no está puesta en los políticos, en las armas que nos proporcionan, en el dinero o en el apoyo que nos pueden dar. Nuestro Dios es el único que nos va a apoyar y a estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Ya digo, estamos viviendo en un mundo loco, gobernado por locos. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos, pero repito, todo esto está escrito. No nos tiene que sorprender nada de lo que está sucediendo, y me atrevería a decir más, aunque a lo mejor a algunos les choque la palabra que voy a continuación a decir. Todavía lo peor está por venir. Todo esto son simplemente pequeños botones de muestra de la maldad del ser humano. La maldad del hombre no tiene límites. Ya no hay ningún tipo de línea roja. El hombre es capaz de hacer cualquier cosa con tal de alcanzar sus objetivos. Lo mismo le da a poblaciones civiles, que niños, que hospitales, que lo que sea. Y dice la palabra de Dios, repito, que lo peor está por venir. Por eso no nos cabe otra que estar bien cerca de Dios. Ya no hay tiempo que perder en vanidades, en tonterías. Ahora es tiempo de buscar a Dios con todo el alma y con todo el corazón. De estar bien delante de Dios. De aprovechar las oportunidades que se nos presenten para hablar de Él. Para que la gente sepa que hay un Dios que nos ama, un Dios que puede cuidar de nuestra vida, un Dios que nos fortalece, un Dios que no nos va a fallar ni abandonar en estos momentos difíciles por los que está atravesando el mundo. La Biblia dice que Él nos guardará de la hora de prueba que ha de sobrevenir a todas las naciones de la tierra. Ya no hay un lugar seguro donde vivir. En cualquier parte del mundo puede ocurrir
una tragedia en cualquier momento. En los países nórdicos, los países ricos de Europa, en África, en América, en Oriente Medio, no hay un lugar seguro más que solamente en la presencia de nuestro Dios. Por eso, una vez más, yo te animo a que pongas tu fe y tu confianza solamente en Él. Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer, nunca te va a abandonar ni a fallar, sino que podrás clamar a Él en cualquier hora, de pie, sentado, de rodillas, donde quiera que te encuentres. Como dice el Señor, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos queridos, ¿qué les parece si oramos y presentamos nuestras vidas y este día al Señor, dándole gracias por esta salvación tan grande que tenemos, y sobre todas las cosas, poniendo siempre nuestra confianza en Él, mirándolo a Él, no enfriándonos, ni apartándonos, ni a diestra ni a siniestra, sino siendo fieles al Señor todos los días de nuestra vida? Padre Celestial, gracias por este privilegio de poder decir, tú eres mi salvación, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Te ruego, Señor, que hoy nos guardes de todo peligro y de todo mal. Oramos por nuestros hermanos en Israel y en todo Oriente Medio, donde están habiendo tantos conflictos, tantas cosas terribles que nos sacuden el alma. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a tener un día lleno de bendición, de tranquilidad. A pesar de lo que está ocurriendo, tú eres nuestra paz en medio de la tormenta. Por lo tanto, no le daremos lugar al temor, a la queja, a la angustia, sino que confiaremos en ti de noche y de día permanentemente. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, que Dios les bendiga hoy muy, muy ricamente. Si no hay ningún inconveniente, hoy a las 6 en punto de la tarde, hora en España, estaremos en un canal que se llama Avia Israel, en un programa especial. Les animo a todos a que nos sigan, nos vean, porque las cosas están muy complicadas por aquella zona del mundo, pero sabemos que Dios tiene todo bajo su control. Él no se equivoca y, como yo he dicho en muchas ocasiones, no tenemos nunca que decir, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Porque Él sabe lo que tiene que hacer. Todo está bajo el control de Dios. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente devocional o esta tarde, si Dios quiere, en esa entrevista a partir de las 6 en punto de la tarde. Dios les bendiga. Saludos desde los Pirineos, un lugar maravilloso en el que nos encontramos y seguimos recorriendo estas hermosas zonas con la ayuda y con la bendición del Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos, como cada mañana, a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a una carta muy bonita, escrita por el apóstol Juan. En la Biblia tenemos un evangelio que lleva el nombre de Juan, tenemos el famoso libro del Apocalipsis, que también lo escribió Juan, y tenemos 3 cartas que también las escribió él. Bueno, pues en Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 14, leemos las siguientes palabras. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No me diga a mí que no es una promesa maravillosa. Saber que Dios, el creador del universo, me oye cuando yo clamo a Él, cuando yo le pido algo a Él, es realmente una bendición que nos deja a todos sin palabras. Ahora bien, una cosa es que Dios nos oiga a nosotros, porque Dios, como he dicho en muchas ocasiones, no es sordo, ni es mudo, ni ciego, y otra cosa es que nosotros le oigamos a Él. Son 2 cosas completamente diferentes. Me refiero a oír a Dios, dedicar un tiempo durante el día, a lo largo de nuestra vida, para oír lo que Dios tiene que decirnos, que por cierto es mucho. Podemos oír la voz de Dios leyendo su palabra, deleitarnos, viendo lo que hizo, viendo lo que le ordenó a su pueblo Israel cuando estaba en el desierto, viendo cómo vino el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro amado y querido Salvador, Señor Jesucristo, para morir en una cruz por nosotros, resucitando al tercer día y cumpliendo tantas y tantas profecías que se habían escrito a lo largo de la historia por medio de tantos profetas. ¿Oímos a Dios? ¿Tenemos tiempo para oír a Dios? ¿O estamos demasiado ocupados en nuestros trabajos, con la familia, pagando deudas, yendo de un lugar a otro? Hagamos un alto en el camino de vez en cuando para oír la voz de Dios. Tengamos la valentía de decirle al Señor, Señor, ¿hay algo que me quieres comunicar?
Hay algo que tengo que cambiar en mi vida, algo que tengo que aprender, algo que tengo que corregir. Eso por una parte. Y por otra parte, dice la Biblia que tenemos que tener confianza absoluta en Dios. Porque Él no falla, mis queridos hermanos. Los que fallamos somos nosotros. Él quiere lo mejor para nuestra vida. Él quiere bendecirnos, Él quiere hablarnos, Él quiere guiar nuestros pasos, Él quiere guardarnos de peligros y de males. Él quiere estar con nosotros siempre, en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación en la que nos encontremos. ¿Tenemos esta confianza en Dios? No le demos lugar a la duda, no le demos lugar al nerviosismo, a las quejas, porque eso no sirve absolutamente para nada. Eso mata y apaga la fe. Lo que el Señor quiere es que tengamos confianza absoluta en Él. Pero también tenemos que decir algo muy importante. ¿Estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Le estamos diciendo al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní en Jerusalén oró y le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya? Le pidió al Padre en 3 ocasiones que pasara aquella experiencia de su vida. Sin embargo, siempre terminaba con la famosa frase, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hemos dicho en muchas ocasiones, y lo quiero volver a repetir, que la voluntad de Dios es santa, es agradable, es perfecta, es maravillosa. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida, descubrir y llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. La voluntad de Dios puede chocar con la nuestra, evidentemente. Pero si alguien tiene que cambiar, somos nosotros, no Él. Somos nosotros los que tenemos que seguirle a Él, y no Él seguirnos a nosotros. La voluntad de Dios... Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, no solamente Él nos oye, sino que nos concede las peticiones que le hayamos hecho. Ahora puede ser que alguien se esté preguntando en este momento, ¿y cómo sé yo si estoy pidiendo, si estoy orando, si estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? Porque Dios me va a oír, pero responderme es otra cosa muy diferente. Para conocer la voluntad de Dios, uno tiene que conocer su palabra. Porque Él ha reflejado, Él ha plasmado en las páginas de la Biblia su voluntad. Qué es lo que pide, qué es lo que le agrada, qué es lo que Él aborrece. Y conociendo la voluntad de Dios vamos a orar con más libertad, con más confianza. Sabiendo que cuando yo ore no tendré la duda, bueno, ¿será, no será la voluntad de Dios lo que estoy pidiendo? ¿Es bíblico lo que estoy pidiendo? ¿Es del agrado de Dios mi petición? ¿O lo único que quiero es que se haga mi voluntad y no la voluntad de Dios? Hermanos queridos, ¿por qué no oramos en el día de hoy y le pedimos al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, a disfrutar de tu voluntad, a vivir en tu voluntad? Porque esa es la clave, si me permiten, del éxito en la vida. No llevar a cabo mis planes personales, mi agenda particular, sino ejecutar y llevar a cabo la voluntad de Dios, que es lo que a todos nos conviene descubrir y llevar a cabo hasta las últimas consecuencias. Pidámosle juntos en esta mañana al Señor, Señor, guarda mi vida de rebeldía, de desobediencia, de malcriadeces, y ayúdame a someterme a ti, y saber que cuando yo oro conforme a la voluntad de mi Dios me oye y va a responder a mi oración. Ahora puede ser, y quiero concluir con esto, que la respuesta de Dios sea de tu agrado, o puede ser que la respuesta del Señor no te haga gracia, no te guste. Pero es que yo he dicho y enseñado en muchas ocasiones que Dios puede responder de 3 maneras. Con un sí rotundo, con un no, o tal vez con un silencio. Y ahí entra el discernimiento, la experiencia, el conocimiento de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, acepta la respuesta de Dios cualquiera que sea, referente a tu negocio, tus estudios, tu noviazgo, tu matrimonio, tu ministerio. Pidamos en esta mañana juntos al Señor que no nos cueste hacer la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Oramos a nuestro buen Dios. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque tú has dejado en tu palabra claramente cuál es tu voluntad. ¿Qué es lo que tú pides de cada uno de nosotros? Ayúdanos, Señor, en este día y a lo largo de nuestra vida a someternos, a sujetarnos a tu voluntad y que nada ni nadie se interponga entre tú y nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a renunciar tal vez a nuestras costumbres y tradiciones que son tal vez muy bonitas para nosotros, pero que no son del agrado de Dios, ni tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Nos sometemos a ti, nos rendimos a ti
Y gracias por esta preciosa promesa de tu palabra, que si oramos conforme a tu voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, recibiremos la respuesta adecuada en su momento. Gracias por todo, guárdanos de todo peligro y de todo mal en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, que Dios les bendiga muy ricamente. Tuvimos ayer una oportunidad maravillosa de ir a un pueblo de Aragón llamado Barbastro, donde estuvimos con unos hermanos que hacía mucho tiempo que queríamos conocer. Nuestro hermano José, nuestra hermana Ana, a los cuales les mandamos un saludo. Fue una bendición conocerles, estar con ellos, comer juntos. Y hoy también vamos a ir a visitar a otros hermanos y estamos muy agradecidos por estos días que el Señor nos está permitiendo ir de un lugar a otro, estando con hermanos, viendo lugares hermosos, viajando con la familia. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.